Vamos a hablar de los retrocesos complejos. Yo incluso la anterior clase les estábamos hablando de todo lo que eran los ABCDs, hablamos de ABCDs de acumulación, hablamos de ABCDs alcistas, hablamos de ABCDs bajistas, vimos algunos ejemplos y yo creo que el ojo ya tiene que estar afinado y ya debe estar adiestrado en cuanto a la teoría de lo que hemos visto, ¿no? Porque ya son temas que realmente pues los vimos ya, o sea, ya hemos tenido descanso desde que vimos esos temas y creo que los podemos canalizar y los podemos entender muy bien, ¿no? Déjenme ver porque tengo a alguien con audio prendido por ahí, hay un ruido. Perfecto, estamos bien. Entonces, muchachos, entendiendo bien todos los temas que venimos viendo, yo les hablaba de lo que eran los retrocesos complejos. Existen retrocesos complejos. Vamos a buscar aquí donde está euro dólar, que es el que más me gusta rayar. Voy a eliminar ya todo lo que tengo rayado aquí. Se acabó todo lo que tengo rayado acá. Mira, temporalidad diaria. Ajustamos aquí y vamos a correr esto. Vamos a hacer algo interesante. Abramos campo aquí y vamos a rayar un poco, ¿no? Hablamos de los retrocesos completos y definíamos como retroceso completo, definíamos lo siguiente, que muchas veces nosotros vamos a tener un movimiento desde un punto A hasta un punto B y a partir de eso nosotros vamos a conseguir retrocesos complejos, retrocesos que por más de que nos den armonías de esta manera, no significa de que nos ha cambiado la estructura principal en el precio, ¿no? Eso no significa que nos ha cambiado la estructura principal en el precio, sino que muchas veces nosotros vamos a encontrar movimientos así. Es muy normal conseguir movimientos así dentro de una estructura, bien sea bajista o alcista, ¿no? En este caso, lo que yo estoy dibujando es obviamente eh, bajista, ¿no? Entonces, entendíamos el ejemplo, los retrocesos completos se definen de la siguiente manera, ¿no? Nosotros tenemos un punto A, un punto B, pero este no vendría a ser mi punto C, sino que mi punto C vendría a ser acá arriba, que yo puedo operar dentro de esa fluctuación que existe entre el punto A y el punto B, eso es otra cosa. Ahora, yo quisiera ver eso dentro del mercado. Yo quisiera ver eso a modo de ejemplo dentro del mercado. Recuerden que yo les enseñé, obviamente porque a mí también me lo enseñaron, que nosotros vamos a estudiar estructura del mercado en temporalidades máximas, en temporalidades grandes. Yo les decía en cuáles temporalidades. Yo quiero que me escriban en el chat en cuáles temporalidades se estudia la estructura del mercado. 4 horas, diario y semanales. Entonces, yo les dije que existía una regla para que la estructura desde un punto A hasta un punto B y se diera el movimiento desde el punto B hasta el punto C y se diera el movimiento desde el punto C hasta el punto E. En definición y en cuentas resumidas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de los gráficos para tener un movimiento estructural? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que se dé eso? Alguien que me responda en el chat o que quiera activar su audio para que me responda en el chat o me responda con su micrófono Máximo, activo. máximos y mínimos y definir de forma No, precisa lo que es el tema de ofertas y demanda. no, negativo. El que me responda le doy una mentoría privada. ¿Puedes repetir por favor la pregunta? Yo les dije que existía una regla para que existiera un movimiento estructural desde un punto A hasta un punto B, desde un punto B hasta un punto C y desde un punto C hasta un punto D. En términos generales, ¿qué es lo que yo necesito para que se me marque un punto A hasta un punto B y que se defina el B y que después se defina el C y el D? ¿Qué es lo que Ya, necesito yo? tienes que esperar, tienes que esperar cómo se llama, a ver, del punto A al punto B, del punto B al punto C, tienes que por lo menos esperar dos velitas para que sea, que tú vayas Listo. Te ganaste la mentoría. Ya. Andrés. Eso hace que ustedes estén atentos en la clase. Entonces, vamos a definir lo siguiente.
Yo tenía un punto A para luego tener un punto B. Ojo, ¿el punto B está aquí o está aquí? ¿Está en la zona de acá arriba o en la zona de acá abajo? Está el punto B. La de ¿En arriba. cuál? Arriba. Ya. La de arriba. ¿Por qué la de arriba? Tiene 2 velas seguidas. Ajá, pero aquí también tengo dos velas seguidas. Hay un Pero lo alto que más pasa es que, lo que pasa es que ese no puedo tomar ese punto como mi punto B. Ajá. El punto de acá no lo puedo tomar como mi punto B sabiendo que tengo una Ujú. estructura alcista, o sea, puedo en este caso o meterme en una operación. Y aparte de eso, estoy con una doji y una, a ver, una Big One o doji, no sé. Bueno, realmente el tipo de velas no implicaría ahí en lo absoluto, ¿no? Pero sí está bien lo que Diego está diciendo. Es que justamente nosotros tenemos un movimiento que se está generando hacia arriba, quebrando máximos anteriores y realmente él me dio a mí aquí el retroceso más completo. ¿Ok? Ahí me dio el retroceso más completo. ¿Por qué? Porque C tiene que estar obviamente por debajo de B. Obviamente, ¿no? Si yo pongo B aquí, ¿dónde tendría C? Supuestamente C no lo tengo aquí. El C me lo generó fue aquí, que es cuando me generó las dos velas seguidas, que fueron estas dos velas azules. Entonces, comprendiendo eso, comprendiendo esa teoría, quiero que vean algo. Miren lo que pasa. Voy a irme un poquito más al pasado. ¿Por qué yo empiezo desde esos ejemplos? Porque miren, por armonía y por estructura del mercado, miren, tenía un punto A y tenía, a ver, busquemos dónde está el B. Tenemos aquí el B, luego tenemos aquí el C, y luego tenemos aquí el D, y este pasó a ser mi nuevo A, mi nuevo B, mi nuevo B, A, mi nuevo B, para tener luego C y tener luego D, ¿verdad? Quiere decir que teníamos este movimiento estructural, un movimiento estructural completamente bajista, ¿no? En ese punto del mercado cuando lo estábamos estudiando. Pero, ¿qué pasa si yo me voy a semanal? Quiero que vean algo. A ver, veamos aquí en diario un momentico, en donde estaba viendo el ejemplo, ¿no? Y vamos a marcarlo así. Ok. Vamos a ir a semanal. ¿Cómo se vería esto en semanal? ¿Cómo se vería esto en semanal? Vamos aquí. Mire. Lo que estábamos viendo en diario era esto promedio. En semanal, nosotros podemos ver que era simplemente ¿qué? Punto A y un punto B, ¿cierto? ¿Sí me siguen, muchachos? Afirmativo. Ya, perfecto. Eso es lo que yo puedo ver en semanal. Voy a irme en diario. Voy a irme de nuevo a diario. Luego se generó, realmente, miren, por eso es que es importante empezar desde semanal a leer la estructura del mercado. Por eso es que es súper importante. ¿Por qué? Porque mis zonas de origen son esas. Ese punto máximo y ese punto mínimo son las zonas de origen donde el precio probablemente algún día llegue y tenga una reacción. Entonces existen retrocesos complejos. ¿Por qué retrocesos complejos? Y incluso existen expansiones complejas. ¿Por qué existen retrocesos complejos y impulsos complejos? Es justamente por lo que yo les estoy mostrando. Aquí tengo mi punto B. Aquí se generó mi C y después tuve mi D. Aquí.
Este punto fue más bajo que el anterior. Y C siempre me va a llevar en su movimiento por debajo de B. Se me creó mi nuevo A, se me creó mi nuevo B y automáticamente me generó mi C para darme un nuevo D. Y así sucesivamente yo podía ir haciendo lectura del precio. Sucesivamente yo puedo ir haciendo lectura del precio. Pero quiero que vean lo siguiente. En temporalidades más pequeñas, nosotros podemos ver los retrocesos complejos. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser tan re loco de ser intraday y operar en temporalidad semanal. Que mi análisis inicia desde temporalidad semanal es otra cosa. Pero no voy a ser tan re loco de empezar a operar en esa temporalidad, ¿cierto? No puedo ser tan loco de hacer eso. Ya hemos dicho por qué, ¿no? Entonces, comprendiendo ese concepto, quiero que vean, donde yo tenía mi punto B y donde tenía mi punto C, en temporalidad diaria, yo que tenía un retroceso complejo. ¿Por qué un retroceso complejo? Porque fue un retroceso que al fin y al cabo, quiero que vean, si ustedes veían estructura del mercado en temporalidad diaria, ustedes podían definir lo siguiente, que tenían un punto máximo hasta un punto mínimo, que tenían este retroceso, tenían este impulso, tenían este retroceso y tenían este impulso. A partir de eso se generó el retroceso. Espectacular. Qué chévere, José. Quiero ver cómo se generó ese retroceso. Miren, el retroceso empieza a subir, me parte este movimiento, me hace un alto que no es más bajo que este alto anterior. Y después regresa y me genera un bajo que es más alto que el bajo anterior. Entonces, nosotros podemos conseguir retrocesos complejos dentro de la misma estructura del mercado. Y a partir de eso, ¿qué hizo el precio? El precio volvió a tener una reacción de igual o similar tamaño al anterior. ¿Por qué? Porque el mercado es armónico y es fractal. El mercado es armónico y es fractal. Acuérdense de eso. El mercado es armónico y es fractal. Por eso es medible. Esto se basa también en probabilidades matemáticas y como se basa en probabilidades matemáticas, podemos algún día tener trades de precisión. Pero nosotros para poder tener trades de precisión debemos entender absolutamente esto. ¿Ustedes creen que es loco que este movimiento que se originó aquí en el pasado se haya originado de manera parecida en el futuro? Obviamente, no me dio este retroceso hasta aquí, lo hizo obviamente mucho más pequeño. Pero si yo voy coordinando, fue un promedio global de que, mire, ¿de qué? De que fue muy parecido. Ese impulso fue muy parecido, miren. Ese impulso fue muy parecido. ¿Sí ven? Es muy parecido. ¿Les parece loco eso, muchachos? Háblenme porque si no me da sueño. Loco. Loquísimo. Ya. No es loco. No es loco, ¿por qué? Porque para eso nosotros estamos aprendiendo y estamos estudiando el trading y tenemos que tener los conceptos claros siempre al momento de operar. Si tú todavía sientes que no tienes los conceptos claros al momento de operar, es momento de que desempolves todos los cursos que has estudiado, es momento de que desempolves toda la información que tienes de trading y te pongas a estudiar. Entonces, lo que yo veo en temporalidades semanales, lo veo de manera distinta en diario y lo veo de manera distinta en 4 horas. Imagínense si sigo bajando de temporalidades, ¿no? Por eso yo les digo que las temporalidades semanales, diarias y de 4 horas son las temporalidades que tienen mayor influencia al momento de tener reacciones en el mercado. Son puntos específicos donde el precio va a tener reacción. Por lo tanto, yo siempre le voy a tomar importancia a los puntos de origen. Yo recuerdo que yo hace mucho tiempo yo cometía el error. Incluso el año pasado fui causante de esas cosas y las fui corrigiendo el año pasado la fui corrigiendo, realmente. Yo empezaba a analizar en temporalidad diaria.
nunca o casi nunca me iba a temporalidad semanal. Y de diaria me saltaba 1 hora. Y yo estudiaba la estructura en 1 hora. Entonces yo decía, ok, el mercado va a llegar, me hago como ejemplo, a este punto. Cuando veía que quebraba, yo decía, ok, el precio va a retroceder. Entonces yo decía, ok, el precio va a regresar a este punto. Cuando yo veía que se consolidaba aquí, yo esperaba la reacción acá. El mercado se iba y yo seguía esperando todavía la reacción acá. Y era porque yo no estaba viendo la estructura macro de manera correcta. No la estaba estudiando de manera correcta. Y la que manda es el order flow, la temporalidad macro. Mi dirección macro es la que manda. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Nosotros tenemos retrocesos complejos y estos puntos que nosotros tenemos aquí, este punto aquí y este punto aquí, son llamados mis limitantes. Esos son mis limitantes o mis momentum. Esas son mis limitantes o mis momentum. Entonces vamos a ponerlo aquí. Ese punto acá y este punto acá, el punto máximo y el punto mínimo, son mis limitantes. Entonces vamos a ponerle ahí para que tengan mi limitante. Mi limitante. Mi limitante. Son los puntos que se les conoce como mi limitante. Esas son mis limitantes, donde el precio algún día va a llegar y va a tener una reacción. Y justamente, miren, tenía una zona de oferta acá encima y el precio llegó a la zona de oferta y tuvo reacción en mi zona limitante. Ok, en el momentum. Esas son las zonas de momentum. Y yo no sé si ustedes recuerdan, y la gran mayoría de traders les ha dicho que debemos operar en favor de ¿qué? A favor de la tendencia. En favor de la tendencia. Yo les voy a decir otro concepto y les voy a enseñar otro concepto. Tal vez muchas veces lo escuchen decir de mí, operen en favor de la tendencia, o tal vez muchas veces lo han escuchado. Ahora, yo les voy a enseñar lo siguiente. Operen el momentum. No solamente se queden con operar a favor de la tendencia, porque como pudieron ver, desde el punto B hasta el punto C, yo pude tomar tal vez un trade que me podía salir positivo. ¿Por qué? Porque algún día el mercado en su retroceso iba a llegar a mi zona limitante, a mi zona de momentum, y ahí automáticamente pues yo me iba en sentido y en dirección a lo que estaba haciendo el mercado, ¿no? Pero yo les digo, operen el momentum. Si este es el momentum y este otro punto es el momentum, quiero que vea, el precio llegó a ese momentum y tuvo una reacción. ¿Que lo terminó quebrando? Sí, lo terminó quebrando y vuelve y regresa y vuelve y regresa a mi momentum y el precio vuelve a tener reacción. Voy a ampliar más el gráfico para que lo puedan ver y les voy a explicar de nuevo. Miren, el precio llega a mi zona limitante, a mi momentum y yo vendía. El precio se acercó a mi limitante de abajo, que era mi momentum, y el precio tuvo una reacción. La reacción no fue tan fuerte como la anterior, espectacular. El precio decide romper ese momentum y a pesar de eso retrocede y vuelve y retrocede a ese momentum y el precio se cae. Entonces el trading se basa en probabilidades y en técnica. Hay que tener la técnica para operar esto. Para operar todos estos palitos que nosotros vemos aquí, debemos tener técnica. ¿Ok? Hay muchos, y recuerden, hay muchos que tradean la tendencia. Y lo mejor es tradear el momentum. ¿Ustedes creen que es mejor tradear el momentum o tradear la tendencia? ¿Dónde tendrían ustedes más oportunidades de entrada en el mercado? ¿En el momentum o en la tendencia? ¿Dónde creen? En el momentum, en el momentum. Entonces, entendiendo eso, muchachos, ya podemos comprender de manera mucho más específica lo que son los ABCDs en cuanto a todos sus puntos,
en cuanto a sus correcciones y demás. Hasta ahí ya tenemos claro el tema de los ABCD, ¿sí? Afirmativo. Ok, entonces vamos a tener en cuenta, existen correlación de temporalidades y estructura. Existen correlaciones de temporalidades y estructura. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces nosotros vamos a tener, miren, nosotros muchas veces vamos a poder identificar muchas cosas. Vamos a seguir viendo el mismo ejemplo a ver si nos da. En temporalidad diaria nosotros veíamos un movimiento, perdón, en temporalidad semanal nosotros veíamos un movimiento completamente bajista, ¿verdad? Desde este punto máximo hasta este punto mínimo en su retroceso, nos volvió a originar 2 velas seguidas y eso nos indicaba de que posiblemente íbamos a tener un D, algún momento de la vida íbamos a tener un D y estábamos frente a una posible posición bajista. Si nosotros vamos a temporalidad diaria, si nosotros vamos a esa temporalidad, nosotros ¿qué podemos ver? Justamente lo que les estoy diciendo. El mercado venía con un momentum completamente, ¿qué? Completamente bajista, ¿verdad? Un momentum completamente, miren, lo que me indicaba en temporalidad semanal era un momentum completamente bajista. Nos dio el retroceso complejo, nos dio un retroceso complejo y automáticamente viene y me confirma mi momentum bajista, mire. Y el mercado, puedo ver y distinguir que en temporalidad semanal y en temporalidad diaria, yo tengo un movimiento completamente bajista. Si yo me voy a 4 horas, puedo tal vez verificar la misma historia. Veamos a ver dónde es que estamos rayando. Por aquí estamos rayando. Si vamos a 4 horas, justamente puedo ver la misma historia. Miren, si ven desde como yo he graficado, si ven desde como yo he graficado, podemos definir y entender que el precio volvió a llegar a su punto limitante, a su momentum, y ahí automáticamente me generó un momentum completamente bajista. Entonces, existen correlaciones de temporalidades y estructura, de temporalidades y estructura. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo veo que en semanal, en diario y en 4 horas, su momentum es bajista, su momentum es bajista, ¿yo qué es lo que voy a hacer en temporalidades inferiores? ¿Voy a comprar? No, no voy a comprar. Voy a buscar una zona bastante interesante donde yo pueda meter un trade lo más preciso posible sin arriesgar tanto porcentaje de mi capital y automáticamente dirigirme hacia donde el mercado se está yendo. Por eso es que es importante tener en cuenta las temporalidades semanales diarias y H4. Ahora, dentro de todo esto les voy a enseñar, existen líneas contra tendencia. Vamos a darle hacia atrás y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a semanal para poder ver, para ver si tenemos un ejemplo mucho más claro. Déjenme buscar aquí. A veces se ven, a veces se ve por acá. Déjenme ver. A ver, a ver, a ver. Miren. Y les voy a decir para qué sirven las líneas contra tendencia. Veamos en diario para ver qué nos muestra en diario. El gráfico, vamos a expandir esto. Vamos a ver aquí en diario. Déjenme buscar un ejemplo mucho más claro. Miren, por ejemplo aquí. Vamos a ver este gráfico de euro dólar aquí, en este punto. Quiero que vean algo. Voy a graficar el promedio de una línea de tendencia, ¿no? Quiero que vean algo. Esto es una tendencia completamente bajista. No lo vamos a hacer tan preciso, pero vamos a ajustar más o menos por ahí promedio, donde se está dando toda la fluctuación, ¿no? Me gusta más así. Quiero que vean algo. Existen líneas contra tendencia. Las líneas contra tendencia sirven para identificar hasta dónde probablemente va a llegar el retroceso o hasta dónde promedio podría llegar el retroceso y yo poder acercarme a la probabilidad del trade que yo quiero tomar. Entonces, vamos a definir
Yo tenía, desde este máximo, tenía un punto A, luego tenía un punto B, luego tengo mi punto C, para que se me diera mi punto D, ¿verdad? Se me diera mi punto D. Tengo mi nuevo A y tengo mi nuevo B. Automáticamente el mercado empieza a darme el retroceso. Y aquí vamos a trabajar mucho en esta parte del gráfico. Recuerden que yo les dije que las líneas de tendencia servían como soportes y resistencias de forma inclinada. Quiero que vean, desde este punto donde se me generó mi nuevo B, hasta donde se me originó mi punto C promedio, yo podía trazar una línea contra tendencia y yo podía definir lo siguiente. Ok, miren cómo se forman. Lástima que no está Miguel en la clase. Yo no me conozco los nombres de estos patrones que muchas veces se forman trazando líneas. Pero fíjense en cómo el mercado, después de darme, sí, banderín, existen banderín y cuña. Realmente no sé cuál es la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? Pero, pero pueden ver lo siguiente, que el precio, por la lectura que nosotros le estábamos dando, justamente en temporalidad semanal estaba en un retroceso. Y ese retroceso yo lo podía haber operado y pude haber dicho, ok, el mercado promedio, cada vez que se acerca a esta línea contra tendencia, él me lo respeta, yo compro. Vuelve y llega a la línea contra tendencia, me lo respeta y yo compro. Pero se acercó a mi línea principal de tendencia y automáticamente yo podía vender. ¿Sí ven? Se acercó de nuevo a mi línea de tendencia, automáticamente yo pude vender. ¿Eso qué quiere decir? Que la línea contra tendencia le ayudó primero a tomar trades ganadores y segundo le dijo que cuando se acercó aquí a la punta de esta formación de líneas que se generó ahí, nosotros teníamos el agotamiento del retroceso y en ese punto el mercado iba a romper generándome nuevamente bajos más bajos y altos más bajos que los altos anteriores. Iba a continuar con toda su armonía bajista. Entonces, esas líneas contra tendencia nos van a ayudar siempre a identificar todos esos movimientos. Utilicen esas líneas contra tendencia cuando ustedes puedan y crean que es necesario hacerlo. Miren, por ejemplo, aquí en este otro ejemplo, miren, otra línea contra tendencia. ¿Qué sucedió? El precio sube, me rompe, me quiebra estos máximos de aquí, retrocede a la línea contra tendencia y automáticamente yo tomaba un trade ganador. Hubo agotamiento porque se acercó aquí e incluso rompió mi línea de aceleración. Yo le llamo línea de aceleración a mi línea de tendencia, ¿no? A mi línea de tendencia en temporalidades mayores. A eso le llamo línea de aceleración. Se acerca a mi línea de aceleración, vuelve y se mete en el agotamiento de la contratendencia y automáticamente cuando la rompe, decide irse con fuerza hacia abajo como lo venía haciendo anteriormente. Hasta ahí. ¿Vamos entendiendo? ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda o puedo continuar? Todo claro, claro. Ya, todo claro. Sí, todo bien, todo tranquilo. Ya. Espectacular. Quiero que tomen apuntes y empiecen a copiar. Existen dos conceptos que van a potenciar tu trading de manera eficiente. Dos conceptos que se llaman tráfico y espacio vacío. Tráfico y espacio vacío. ¿Quién ha escuchado esos conceptos dentro del trading? ¿Alguno de aquí ha escuchado esos conceptos dentro del trading? No me recuerdo haberlo escuchado. Nadie, ya. No me recuerdo. Bien, aparte yo no me recuerdo. Ok. Tomen apuntes. Vamos a hablar primero de tráfico. Entonces, espero copien, ¿no? Si alguno se queda, me avisa. El tráfico implica áreas congestionadas
El tráfico implica áreas congestionadas en el gráfico con periodos alargados. Implica áreas congestionadas en el gráfico con periodos alargados de movimiento lateral, con muchas barras indecisas y sus altibajos formando niveles de soporte y resistencias menores o mayores. Y sus altibajos formando niveles de soporte y resistencia menores o mayores. Van a colocar como nota, entre paréntesis, no quieres vender en previos soportes o resistencias sin estar consciente de ello. No quieres vender en previos soportes o resistencias sin estar consciente de ello. Me avisan para hablar ahora de espacio vacío. Ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿ok? ¿A qué me refiero con todo eso dentro de los gráficos? Hermanito, la última parte, ¿no quieres vender en previo soporte y resistencia sin? No quieres vender en previos soportes o resistencias sin estar consciente de ello. Listo, Ñan. Ok, vamos a hablar ahora de espacio vacío. El espacio se define como una región en el gráfico. Se define como una región en el gráfico que está libre de niveles horizontales de soportes y resistencias del pasado. El espacio se define Calma. El espacio se define como una región en el gráfico que está libre de niveles horizontales. Está libre de niveles horizontales. Okay. De soportes y resistencias del pasado, o anteriores máximos y mínimos que sobresalen, En pocas palabras, espacio libre en el gráfico para que ejecutes. Punto y aparte. Ahora sí, quiero que entiendan algo. Rellenar espacios vacíos es común verlo dentro de nuestra acción del precio. Es muy común ver rellenar los espacios vacíos dentro de la acción del precio. Cuando tú haces lectura de acción del precio, del price action, tú puedes identificar que rellenar vacíos es muy común, es muy particular. Ya van a entender de qué les estoy hablando. Eso te va a ayudar de dónde viene el precio y a dónde potencialmente puede ir. Eso tómenlo como nota. Tómenlo como nota. En la lectura de la acción del precio, vas a identificar
cómo el mercado rellena los espacios vacíos. Vas a identificar cómo el precio rellena los espacios vacíos. Y te ayudará a entender de dónde viene el precio y a dónde potencialmente puede ir. Ya. ¿Cómo el precio rellena los vacíos? Y te ayudará a entender de dónde viene el precio y a dónde potencialmente puede ir. Entonces, vamos a buscar primero ejemplos de espacio vacío, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más claro acá adelante. En el ejemplo que estábamos dando, el primer ejemplo que utilizamos, vamos a eliminar esto de aquí. Y quiero que vean lo siguiente. Nosotros tenemos espacios vacíos que se originan, miren, desde este punto hasta este punto, miren, donde el precio tuvo un pequeño freno, se originó un espacio vacío. O sea, todo esto, vamos a cambiarle este color para identificarlo. Voy a identificar los espacios vacíos con amarillo, ¿ok? Entonces, podemos ver que desde este punto donde el mercado decidió caer hasta donde hizo esa pequeña fluctuación en contra del movimiento original, se me originó un espacio vacío. Pero realmente, ojo, realmente mi punto B en temporalidad diaria estaba aquí. Ojo, en temporalidad semanal estaba acá abajo, pero en temporalidad diaria estaba aquí. Aquí estaba mi punto B. Quiere decir que dentro de toda esta fluctuación se generaron espacios vacíos. Por ejemplo, el precio aquí decide caer y vuelve y se origina un espacio vacío. Que esos espacios vacíos muchas veces le llaman... Disculpa, mi hermano no está grabando la clase porque si me escucho entrecortado y no estoy viendo bien nada. Ya, no sé si está grabando la clase, pero me imagino que sí. Entonces, miren, muchachos. Ya, perfecto. Entonces, miren, el precio generó un primer espacio vacío. Decide regresar un poco y cuando vuelve a caer y retrocede de nuevo, me vuelve a generar un nuevo espacio vacío. Luego el mercado decide caer con mucha más fuerza y cuando decide retroceder, él vuelve y me genera otro espacio vacío. Y quiero que vean algo. El mercado va rellenando esos espacios vacíos en algún punto de la vía. Aquí, por ejemplo, recuperó, pero no lo invalidó. Esos son vacíos de liquidez. Esos son vacíos de liquidez. ¿Por qué? Porque nosotros este movimiento, digamos que todavía no lo estábamos viendo. Era una fluctuación del futuro. Pero nosotros sabíamos que el mercado algún día iba a llegar a esos puntos. Por eso es importante marcar las zonas de oferta y demanda. Una cosa es marcar las zonas de oferta y demanda. Y nosotros muchas veces esperamos movimientos dentro de, vamos a decir, aquí tengo una zona de oferta. Aquí abajo tengo una zona de demanda. Recuerden que el mercado cae mucho más rápido de cuando sube. Entonces, cuando vemos que el mercado llega hasta aquí, nosotros queríamos y esperábamos la entrada en este punto y vemos que a partir de eso se cae, nuestra mente se bloquea. Se bloquea y dice, ¿será que entro? ¿O será que no entro? Porque es que mi entrada está acá arriba, no acá abajo. O sea, yo quiero tomar el trade acá arriba, no acá abajo. Y tu mente se bloquea y cuando ves que el mercado se desploma como gordita en tobogán y tú te quedas loco y se te daña la mente y empiezas a meter ventas aquí. Y entonces, ¿qué pasa? El mercado cae y hace este pequeño retroceso y de repente vendes, de repente dices, no, esto va a empezar a subir porque mi punto de entrada está aquí. Estás enfrascado de que tu punto de entrada es en la zona de oferta. De repente compras aquí, pones un stop loss por debajo de la raya y ¡pum! Te quiebra. Ah, no, está neutralizando mínimos. Voy a comprar en este punto. Pones un stop loss por debajo de la zona y ¡pum! Vuelve y te quiebra. Porque eso hacen los haters. Mi intención y mi función aquí con ustedes es que ustedes aprendan de manera correcta, entiendan de manera correcta esto. Fíjense en cómo el mercado creó espacios vacíos
creó espacios vacíos y decide reaccionar ojo, toma liquidez en el primer vacío, pero las velas cierran por debajo del segundo vacío que se formó. Vamos a limpiar el gráfico para tener el visual. Vamos a seleccionar el primer vacío, vamos a dejarlo en amarillo y el segundo vacío vamos a ponerle otro color Josué, para hablar por colores. Dime. una- te puedo pedir una cosa, a ver si lo podemos hacer. No podemos tratar de si pagamos implementos para la acción de las grabaciones, ¿sabes? Retrocede el mercado y la vaina. Y hacer análisis así, como tipo en vivo. ¿Me explico? Tendríamos que organizar a ver quién apuesta por eso. Ya le vemos a eso, ya lo hablamos por el grupo. Claro, porque... Dale, después hablamos de eso. Ya lo hablamos ahorita al final de la clase, ¿ok? Entonces, fíjense en algo, muchachos. Esa herramienta es bastante interesante. Pagar el Zoom es bastante, pagar este TradingView es bastante interesante porque nos daría esa opción de verlo, ¿no? O sea, de poder eliminar todo esto y ver cómo el mercado, al fin y al cabo, siempre rellena los espacios vacíos. Entonces, miren, el precio se cae, me genera un primer espacio vacío, que es el amarillo, un segundo espacio vacío, que es el azul, y automáticamente él va y rellena, toma liquidez en el segundo espacio vacío, en el espacio vacío azul, y a partir de eso el precio cae. En temporalidad semanal me genera mi B. Recuerden que en semanal este era mi A y este era mi B, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mercado? Miren, después de que me originó ese balance en el precio en el segundo espacio vacío, que es mi zona azul, me vuelve a generar otro espacio vacío, miren, me genera otro espacio vacío y me sigue generando espacios vacíos más. Miren, me sigue generando más espacios vacíos. Estos son vacíos de liquidez. Entonces, fíjense lo que pasa. Mire, el mercado cae, recupera el espacio vacío que me había generado, por consiguiente, vuelve y cae y recupera el espacio vacío que me había generado por consiguiente, y cae y vuelve y toca el mismo espacio vacío y se desploma. Y a partir de eso, pues obviamente el mercado va recuperando absolutamente todos los espacios vacíos anteriores, neutralizando todos sus máximos por la estructura que traíamos en semanal, ¿no? Y obviamente pues ya estos espacios pues ya quedan invalidados porque para que queden invalidados recuerde que tiene que el precio superarlos con cuerpo de vela. ¿No? Con cuerpo de vela, entonces automáticamente queda invalidado. Este, por ejemplo, no había sido invalidado hasta entonces, o no ha sido invalidado hasta entonces. Se balanceó, no lo va a invalidar. Esta, no. O sea, lo que hizo fue rebalancear el precio, ¿ok? Rebalanceó el precio y reaccionó. O aquí volvió y subió, rebalanceó mucho más arriba, recuperó todos los espacios vacíos que me había generado aquí y automáticamente a partir de eso, miren, me hace la confirmación, miren, ¡pum! Confirmación, rechazo, justamente rechazo un nuevo espacio vacío, quiero que lo vean aquí, rechazo a un nuevo espacio vacío y automáticamente el precio se desploma, automáticamente yo ahí vendía porque vendía, o sea, vendía porque vendía. Porque Entonces, recuerde disculpa que que en te interrumpa. semanal, ya te atiendo la pregunta, Pedro. Recuerda que aquí en semanal tenía un punto A, tenía un punto B, se me formalizó mi posible C porque no, recuerden que no tengo C No hasta hay que hasta que no Z tenga D, no hay C hasta que no tenga D, pero aquí hubo una confirmación donde se me dijo, oye señor, a partir de este punto no quiero seguir subiendo. Necesito recuperar todos los espacios vacíos que tengo por debajo. Entonces, miren, aquí tenía espacios vacíos, aquí hasta aquí tengo todavía espacios vacíos, hasta aquí todavía tenía espacios vacíos, hasta todas estas zonas tenía espacios vacíos. Miren, todo esto son espacios vacíos que
que obviamente el precio fue recuperando poco a poco, recuperó, 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 recuperó y terminó comiéndose mi zona de demanda al momento que rompe aquí, al momento que lo Ya rompe sé, aquí, rompe mi zona de demanda, me crea una nueva zona de demanda y el precio decide regresar. Miren todo el vacío de liquidez que se ha originado desde entonces, porque creo que en la actualidad el precio no ha recuperado eso mismo. Y algún día euro dólar va a subir hasta allá. Recuerden que euro dólar viene cayendo desde hace mucho tiempo. Y algún día el precio va a ir a recuperar todos esos espacios vacíos. Lo que tenemos es que estar pendientes para que el día que eso suceda, los que les gusta operar euro dólar, el día que eso suceda, se van a forrar. Entonces nosotros entendemos a través del espacio vacío que, ok, el precio a partir de esto empezó a subir. En temporalidad semanal estoy frente a un posible B, porque aquí tengo mi posible A. Tengo mi zona de oferta. Además de eso, tengo mi zona de vacío mayor. Entonces, a pesar de que rebalanceó el precio aquí, el mercado decidió empezar a subir y sube, y yo estoy viendo que el mercado sube y sube, y aquí en este punto el mercado se estancó porque aquí nos conseguimos con tráfico. ¿Por qué? Porque el tráfico, si ustedes van y leen la teoría, te dice que nosotros nos vamos a conseguir muchas veces con tráfico en el camino. Entonces, ¿qué tenía yo aquí en este punto máximo? Miren, yo en este punto máximo tuve indecisión justamente en esta zona. Tuve una indecisión justamente en esa zona. Me encontré con un tráfico. El precio se encontró con un tráfico y no fue capaz de continuar su camino por ahí y automáticamente se desplomó. Ahora, ¿qué me ayuda a identificar el espacio vacío y el tráfico? Me ayuda a identificar hasta dónde posiblemente va a ir mi trade. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo tengo una zona de demanda acá abajo, yo entendía que si yo vendía en ese punto donde marqué con esta herramienta de irme en corto, yo sabía que mi trade iba a ir por esos mínimos. Y automáticamente yo sabía que me iba a ir por un trade de 527 pips. Que yo tenía la certeza de que me iba a salir positivo. No, no tenía la total certeza. Pero pero todas las confluencias me decían de que el mercado probablemente iba a llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque tenía que recuperar todos los vacíos de liquidez y adicional a eso, recuerden que el precio se mueve a través de oferta y demanda. El precio se mueve a través de oferta y demanda. ¿Qué fue lo que hizo el precio? Llegar a un punto donde no fue necesario que llegara a mi zona de oferta y el precio lo que hizo fue recuperar en el vacío de liquidez, recuperó capital, Es lo que te quiero preguntar. tomó gasolina en el vacío de liquidez para seguir cayendo. ¿Quién alguna vez en la vida había visto los vacíos de liquidez de tal manera? ¿O quién sabía que los vacíos de liquidez se veían de esa manera? De mi parte no. Yo hablaba mucho de lo que era vacío de liquidez nomás, pero no lo había visto de esta Detallado, manera. O sea, detallado así como tú lo estás haciendo, minuciosamente, con punto y coma, con punto seguido y que le pones los pajaritos y todo. Entonces, de esa manera no. O sea, que la pregunta que te quería hacer, Dime, Diferente. Pedro. vacío de liquidez se va formando por partes, te estoy marcando. Este es un vacío de liquidez, ¿cierto? O sea, El mientras vacío, mientras se va formando, pues. Luego ojo, quedaría aquí. ojo, el vacío de liquidez va. Si quieres borra. Si quieres borra. Déjame limpiar aquí un poco este visual. Déjame limpio aquí. Déjame limpio aquí. Y vamos a dejar la O sea, zona amarilla. el vacío, lo que quiero decir es como el vacío se va como formando por escalas, pues como se Por formó escala, uno, sí. después recuperó un peluche, quedó un vacío arriba y después va bajando y, o sea, y Ajá. después se Se va va consumiendo formando un por vacío, después escalas. se va consumiendo el otro vacío y así sucesivamente. Exacto. Se va Exacto, formando por pero eso es lo que escalas. quiero saber, cómo identificarlo por escala, ¿Cómo cómo identificar las identificarlo por escalas, pues. escalas? Digamos que el precio viene cayendo. El precio viene cayendo. A ver, vamos a hacerlo mucho más interesante.
tengo una zona de tráfico. A ver, vamos a hacerlo así con esta herramienta que nos permite hacer líneas consecutivas. Tenemos una zona de tráfico. Vamos a hacerlo así para que de repente no digan que el rango tiene que ser preciso. Tengo una zona de tráfico. El mercado decide empezar a caer. En el momento que me hace con tan solo una vela en contra del movimiento que se está originando, Ya hay un vacío arriba. con tan solo que se forme ese movimiento, yo ya tengo un vacío de liquidez ahí. ¿De punta, de cuerpo o de mecha? De cuerpo. La mecha, recuerden que en las mechas lo que consigo son zonas de oferta y De demanda. oferta, claro. Ajá. Entonces, con cuerpo de vela, ahí ya tengo un vacío de liquidez. ¿Ok? Ahí ya Y se después genera un llegar, vacío de y liquidez. después llegar, eso se puede tomar como un bloque de órdenes que puede llegar a 50 y caer, y No, otras cosas así. no. Eso no puede ser considerado un bloque de órdenes, pero porque un bloque de órdenes viene a ser mi bearish order block o mi bullish order block Claro. y en temporalidad de una hora, en H1. No puede ser un bloque de órdenes, un vacío de liquidez. Una cosa es un vacío de liquidez y otra cosa es un bloque de órdenes. ¿Ok? Ahí como tú sabes hasta cuándo ya puede dejar de consumir la liquidez. ¿Cómo Por lo menos, Ajá, que continúe subiendo aquí, pues. es Vamos a una buena suponer, pregunta. ¿Cómo saber si, por ejemplo, a aquí partir empezó de a aquí, subir, exacto, cayó y subió y aquí así. ¿Hasta ajá, dónde puede llegar, pues? eso es una muy buena pregunta y es interesante y eso es parte de lo que yo aplico día a día en mi operativa. Yo siempre les he dicho, a mayor temporalidad, más jerarquía tiene. Si en semanal, aquí arriba tengo mi zona de oferta y aquí abajo tengo mi zona de demanda, porque aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B, y aquí tengo un punto B en semanal. En diario yo tengo A, tengo B, tengo C, tengo D, tengo un nuevo AB, tengo C y tengo D. Yo digo, tengo zonas regulares, ¿verdad? Mi movimiento es bajista. El mercado va a tener un retroceso, no sé hasta cuándo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Confluyo con todas las teorías. ¿Qué son todas las teorías? Que el mercado puede reaccionar, una, al vacío de liquidez. ¿Dónde está el vacío de liquidez que me originó? Principalmente desde este punto máximo. No lo tomaría entonces hasta aquí, hasta el primer retroceso. Lo tomaría hasta donde se me generó, desde la fluctuación del punto A al punto B, yo tomaría mi vacío de liquidez a donde se me originó mi C, hasta aquí. Hasta ahí yo tomo mi vacío de liquidez, porque desde este punto hasta este punto se me generó C y a partir de eso terminó desplomándose. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que vean detalladamente mi ejemplo, lo que yo aplico en la operativa. El mercado decide seguir impulsando. Me recupera el vacío de liquidez que se generó desde aquí hasta aquí. Lo recupera, rechaza un poquito, lo rompe y empieza a recuperar esa liquidez. Empieza a recuperar esa liquidez. Recupera todo este vacío de liquidez que tenía de manera regular, porque esto es un vacío de liquidez que está en la mitad de la fluctuación desde el punto A hasta el punto B. Por lo tanto, yo voy a esperar reacciones ¿en dónde? ¿En mis zonas de origen o en mis zonas regulares? Pregunto. ¿En las zonas de la mitad o en las zonas de origen? Siempre va a ser en las zonas de origen. Siempre va a ser en las zonas de origen. Entonces, ok, José, ¿cómo sé yo que el trade va a llegar a mi zona de origen y me lo va a respetar y voy a tener un trade preciso? Pues yo obviamente me baso en todas mis confluencias. Obviamente me baso en todas mis confluencias. Ok, en temporalidad diaria, mi zona de oferta está acá arriba, mi zona de demanda está acá arriba, tengo todo este vacío de liquidez, de ese vacío de liquidez, déjenme, elimino esto de aquí para irlo viendo más, de manera mucho más, perdón, de manera mucho más, ya me volví loco aquí con esto. Ya, Dale escape, dale escape. es que seleccioné la herramienta mal. Entonces, yo tomo todas mis confluencias y digo, ok, aquí arriba tengo mi zona de oferta, por acá abajo tengo mi zona de demanda, todo esto es mi vacío de liquidez,
porque aquí se me generó 6, se me dio todo el movimiento, y aparte de eso, del vacío de liquidez yo tengo el 50%, donde el precio probablemente puede reaccionar, podemos buscar una reacción ahí. Es lo que te estaba preguntando, pues si puede reaccionar Ya. el 50% de la vacío de la Claro, liquidez. claro, puede reaccionar a cualquier punto del vacío de liquidez. O sea, fíjense como aquí llega, el mechazo intenta llegar Pero no es al por 50, regla, o no es por como son regla, como los no. bloques de órdenes. No es por regla. Y incluso los bloques de órdenes no tienen como regla de que tiene que llegar al 50%. ¿Ok? Entonces, fíjense, el precio decide casi llegar al 50%, pero a la final, todo ese rechazo que se generó ahí me dijo, oye, señor, no quiero subir más. Todo ese rechazo, esa vela que se generó aquí, me generó una pin bar. Y cada vez que me hace una pin bar, cada vez que me hace una pin bar en mis zonas de origen o en mis zonas de más alta reacción y de más alta sensibilidad en el precio, yo tengo zonas óptimas de entrada. Tengo zonas óptimas de entrada. Entonces, miren, además de eso, yo confluyo con todo. Mire, si yo trazo Fibonacci, pongo Fibonacci, automáticamente yo pude ver que el mechazo se sumerge casi hasta el 79, el Fibo. Me rechaza, pero cierra por debajo del 61.8 el Fibonacci. Es una zona de Optimal Trade Entry. Yo automáticamente meto mi venta con un stop loss lo más corto que lo pueda resumir. Ahorita no lo voy a hacer por obvias razones, porque estamos en clases, pero yo tomo un trade, llego hasta 61.8, mi trade va hasta el 61.8, que es mi take profit por excelencia. Mi número áureo, el 61.8 del FIBO. Ya vamos a hablar del Fibonacci de manera pro. ¿Ustedes creen que es loco que este trade se haya dado justamente hasta donde indica Fibonacci? Negativo. No. No es loco, no es loco. Yo cuando veía esto, muchachos, a mí se me hacía como que yo decía, oye, qué complicado lo estoy haciendo. Y es porque no estoy interiorizando los conceptos. Y cuando me ponía a practicar todo esto, yo podía ver de una manera muy diferente el mercado. Veía de manera diferente y tomaba trades precisos, tomaba trades bastante interesantes. Entonces, el año pasado para mí fue espectacular. Yo tuve meses donde hicimos más de 7.000, 8.000 pits mensuales. No sé si recuerdan los que venían operando conmigo cuando teníamos esa cantidad de pits por promedio desde el mes de mayo, junio, todos esos meses fueron espectaculares. Y, y tomábamos trades así, trades de 10, de 5, de 6 pits de stock, y nos íbamos por un viaje de beneficio. Entonces, ojo, con respecto a lo que estamos enseñando, no es nada loco que el mercado haga esto. Ok, ya conocemos los espacios vacíos. Ahora, nosotros tenemos momentos de tráfico dentro de la estructura del mercado. Por ejemplo, cuando el mercado decide consolidarse, esos son momentos de tráfico. Mire, el mercado se consolida y a partir de eso me genera un espacio vacío. Mire, me genera un espacio vacío. ¿Ok? Vamos a hacer esto algo bastante interesante para que veamos algo. Vamos a ampliar a la derecha, le vamos a aceptar. Me genera un espacio vacío, tengo un punto A, tengo un punto B, tengo mi punto C. El mercado decide seguir impulsando, pero para seguir impulsando se generó un tráfico, se genera un tráfico. Vamos a este, le vamos a quitar el ampliar a la derecha, le cambiamos el color y vamos a poner todos los tráficos, los vamos a poner en amarillo. Mire, tengo zonas de tráfico. Entonces, yo les decía, cuando les explicaba la teoría de tráfico, yo les decía, tú no vas a querer meterte en un trade cuando el mercado se encuentra de tal forma, sino que esperas que salga de ahí para ahí sí automáticamente incluirte en el precio y empezar a tomar trades mucho más precisos. Ojo, ajá, dime.
Como consolidación, ajá. Eso le iba a decir. El tráfico, obviamente, el tráfico es el ruido que te hace el mercado, es el ruido. Entonces, entre menor temporalidad, mayor va a ser el tráfico, mayor va a ser el tráfico. Vas a ver movimientos mucho más largos y prolongados, así como estoy rayando aquí en la pantalla. Ok, a menor temporalidad, mayor va a ser el tráfico. Mucho mayor va a ser el tráfico. Por ejemplo, ese rango que yo marqué ahí, que los tengo marcados en zonas amarillas, veámoslos en una hora, por ejemplo. Busquémoslos en una hora. A ver dónde están porque creo que estamos bastante lejos del mercado como tal. A ver, creo que están por acá abajo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, estamos bastante lejos. Estamos cerca. No me quiere mostrar más, no me quiere mostrar más datos, creo. No hay más datos disponibles ahí en esa zona. En 4 horas veamos a ver si nos muestra. 4 horas sí nos mostró, mire. Si ven cómo se ve ese ruido que veíamos en un día, como se ve en 4 horas, es el ruido que te hace el mercado. Y es nada más y nada menos que una consolidación. ¿Sí ven? O sea, los podemos definir en temporalidades menores también. Pero recuerden, a mayor temporalidad, mayor jerarquía. Entonces, ¿ustedes prefieren ver una consolidación de esta manera o prefieren verla en temporalidad diaria? Diaria. Diaria, obviamente. Ojo, yo me voy a diario y yo digo, ok, el mercado está consolidado, vuelve y sube y me respeta este vacío de liquidez, mira. Me genera vacío de liquidez y me genera vacío de liquidez. Aquí. ¡Pum! Me genera vacío de liquidez. Me respeta ese vacío de liquidez. Lo respeta. Y ojo, ¿qué es lo que yo recomiendo siempre? El que se quiera arriesgar en una consolidación, entrar en los puntos máximos o en los puntos mínimos. Entrar en los puntos máximos o en los puntos mínimos de la consolidación. Aquí el mercado decide caer, hay full rechazo, full agotamiento del precio y automáticamente, boom, se va hacia el alza, respetándome armonías, ¿no? Ahí hay detalles que obviamente se ven mucho más en avanzados que no les voy a explicar todavía en esta clase, porque no les puedo enseñar todos los tips en una sola clase, ¿no? Porque recuerden que tenemos tiempo para cada clase. Es más, ya me alargué más. Ya tengo 1 hora 20 minutos promedio aquí en esta llamada, pero en probabilidad, a mayor temporalidad, mayor jerarquía. Tengo el vacío de liquidez. Luego de eso que se generó, miren, se genera un nuevo vacío de liquidez, miren. Ok, el precio decide subir, toda la cosa, desde que decidió subir desde por acá, promedio, tengo todo este vacío de liquidez. Quiero que vean algo. Ampliamos a la derecha y automáticamente el mercado decide irse por todo ese vacío de liquidez. Exacto, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, es justamente como les decía en el ejemplo acá, ¿no? O sea, ahí ya podría reaccionar entonces hacia arriba, o podría continuar un poquito más abajo igual, porque ya rellenó el espacio de abajo, ¿no? Ajá. Rellena el espacio abajo y puede que suba un poco a buscar liquidez por encima para que continúe cayendo. Entonces, por esas razones, por esas razones es que se forman los ruidos en el mercado, se forman las consolidaciones en el mercado y de repente tú ves que sube y dices, ah, no, esto cuando llegue aquí yo compro. Espectacular. Y pones un stop loss por debajo del rango y ¡plum! Te lo quiebra. Y dices, maldición, como dicen los maracuchos, maldición. ¿Por qué me sacó en stop loss? Pero igual no está mal, ¿no? Porque ahí está rompiendo hacia arriba y hay un vacío de liquidez arriba, ¿no? Hay un vacío de liquidez arriba, exacto, pero mira, fíjate algo, ¿no? Fíjate algo. Genera un vacío de liquidez y hasta dónde llegó, mira, hasta la mitad del vacío de liquidez y el precio decide. Del vacío.
decide, rellena la mitad del vacío Bueno, y el precio cae. Entonces no justamente la teoría que siempre nos han enseñado a los haters de que, ay, estoy en un rango y si rompe hacia arriba, retestea y nos vamos en compras. No solamente es eso, porque qué fácil fuera ver solamente eso. Si fuera solamente así, todo el mundo sería millonario. Esperaría un rango que siempre se presenta en el mercado, retrocede, espero aquí, compro aquí de manera tranquila y me voy en mi trade tranquilamente y le meto 50, 60, 70 lotes si es que eso se cumpliera así. Todo el mundo fuera rico y fuera millonario. ¿Ok? Entonces, no necesariamente tiene que ser basado por esa teoría. Por eso todo el análisis lo basamos en base a estructura del mercado. Es lo más importante para hacer trading. Cuando tú aprendes a leer la estructura del mercado, cuando tú aprendes a leer estructura del mercado, tú tienes el santo grial del trading. Tienes el santo grial del trading. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hagan un paquete de reglas para operar, como el paquete de reglas que yo tengo. Entonces yo parto desde temporalidad semanal o temporalidad diaria, busco mis zonas de oferta, busco mis zonas de demanda. Obviamente ya sé dónde está mi punto A, ya sé dónde está mi punto B. Por lo tanto, yo sé que en mi punto A tengo mi zona de oferta, en mi punto B yo tengo mi zona de demanda o viceversa, si fuera al contrario, en sentido contrario. En este caso no nos afectaría el orden de lo que estoy diciendo. Tendría en cuenta mis vacíos de liquidez, obviamente, marco las zonas específicas a donde yo quiero esperar mi trade. Ejemplo, tienes que acostumbrarte a algo. Voy a esperar mi trade en este punto, o voy a esperar mi trade en el 50%, o voy a esperar mi trade a donde recupere la liquidez por completo y automáticamente ahí sí meterme en el precio. Tienes que acostumbrarte a eso. ¿Por qué? Nosotros tenemos un total desorden en nuestra operativa. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a lo siguiente, muchachos. Vemos una consolidación. La consolidación rompe arriba, viene, te neutraliza y después hace lo siguiente. Esto como ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y repito otra vez lo de la consolidación. Vemos que el mercado nos rompe hacia arriba, vemos que el precio retrocede hasta este punto y al momento que llega aquí, solo al momento que llega aquí, sin importarte lo que esté haciendo en este momento, tú compras y pones un stop loss por debajo del rango porque eso es lo que te enseñaron de entrada cuando empezaste a estudiar trading. Yo quiero que hoy te saques todos esos conceptos chimbos de tu cabeza y empieces a ver esto de manera profesional y de manera inteligente. Entonces, si yo veo que yo tenía, me hago un ejemplo, un punto A y tengo un punto B y el precio va cayendo, va cayendo, va cayendo, no respeta en temporalidades menores, cae con fuerza aquí, no veo ningún rechazo en temporalidades menores, yo voy a esperar mi bullish order block. Si yo veo que se quiebra mi bullish order block con fuerza, voy a buscar reacciones mucho más abajo en el mercado y si no espero que se me genere este movimiento y a partir de esta zona y si empiezo a comprar. Pero de lo contrario no. O sea, de lo contrario no puedo hacer eso. ¿Ok? Y la misma historia sería para vender. Entonces, ¿qué pongo yo dentro de mi paquete de reglas? Ok, dentro de mi paquete de reglas número 1, ¿qué es lo que yo hago? Ver mi order flow y automáticamente cuando yo hablo de order flow, automáticamente estoy hablando de mi macro direccionalidad. Y eso yo lo puedo empezar a ver desde mensual para no ir tan lejos. Pero como yo no soy inversionista, sino que yo soy un especulador y aparte de eso soy intraday y en su mayoría de veces scalper, yo necesito partir mi análisis desde temporalidad semanal. Entonces, ok, primera regla, veo mi order flow. Segunda regla, me voy a temporalidad diaria y marco mis zonas de oferta y demanda. Defino todas mis zonas de oferta y demanda, mis soportes y resistencias. Y adicional a eso voy confluyendo mis vacíos de liquidez. Defino mis vacíos de liquidez. Ok, para mí los vacíos de liquidez van a ser recuperados al 50% y cuando llegan al 50% tienden a tener la mayor reacción posible.
Vayan y busquen todos los vacíos de liquidez a ver dónde el mercado más los respeta. Voy, miro el vacío de liquidez, ok, mi ojo ya se acostumbró que respeta el 50%. Entonces, todos los vacíos de liquidez los voy a marcar al 50%. Cada vez que el mercado llegue a esa zona, voy a esperar alguna reacción de rechazo para ver si tomo mi trade. Voy a esperar una zona de rechazo para ver si tomo mi trade. Espero una zona de rechazo a ver si tomo mi trade. Y así sigo fabricando mi paquete de reglas. Ok, regla número 3. Me voy, no sé, me estoy inventando, ¿no? Me estoy inventando porque yo ya tengo mi paquete de reglas personal para operar. Entonces, como número 3, ok, me voy a temporalidad diaria de 1 hora y marco mi bloque de órdenes que se encuentra en mis zonas de origen. Desde mi punto A hasta mi punto B, yo voy a marcar mi zona, mis bloques de órdenes y solo a esos voy a esperar reacción del precio. No me interesan los que están en la fluctuación del recorrido como tal. Ahora, si me interesan para tomar un trade, yo los marco. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Ya ustedes tienen que definir el tipo de trader que quieren ser y cómo lo quieren hacer. Tienen que definir su plan, su estrategia, cómo lo voy a generar, cómo lo voy a hacer. Y a partir de eso van generando y entonces digo, ok, en 5 minutos, ¿qué voy a hacer yo? Yo en 5 minutos no voy a ver ni estructura, no voy a ver ni bloques de órdenes, no voy a ver ni... No, yo en 5 minutos lo que voy a ver es el agotamiento del precio en las zonas de confluencia que yo tengo en temporalidades mayores y depende de la reacción que yo vea en 5 minutos, vendo o compro. Hasta ahí, chicos, les llegó la clase. Les voy a dar solo un tiempito para aclararles de repente alguna duda, alguna pregunta. Y si no, damos por terminada la clase. Vimos líneas contra tendencia, ya vimos para qué sirven las líneas contra tendencia. Vimos un concepto nuevo que no lo tenía del curso que pensaba, que estoy dando, pues. No pensaba darlo, pero justo me topé con el tema y lo quise enseñar porque sé que es importante para cada uno de ustedes al momento de operar. Tienen que tener en cuenta y saber cómo se forman los vacíos de liquidez. Hablamos de líneas contra tendencia, los dos conceptos que potenciarán tu trading, que son esos, tráfico y espacio vacío. Hablamos de la correlación de temporalidades y estructura, cómo pueden ser usadas a nuestro favor y qué me lleva a pensar a mí la correlación de temporalidades y estructura, ¿no? Vimos el retroceso complejo, cómo podemos ver los retrocesos complejos en diferentes temporalidades y creo que estudiamos unos cuantos temas a partir de ya, ¿no? La siguiente clase va a ser vamos a hablar del precio promedio. Hablaríamos del precio promedio. El día de mañana, en nombre de Dios, veríamos esa clase. Y ya empezaríamos a hablar de lo que son bloques de órdenes. Bueno, ya empezaríamos a hablar de unos temas mucho más. Bueno, vamos a hablar de Fibonacci primero. Vamos a hablar de falsos rompimientos. Vamos a hablar un poquito de order blocks. De la clase de Fibonacci sí nos vamos a tener que sentar un poquito y entender un poquito más el tema de Fibo. Pero es eso, muchachos. Entonces, ya hasta aquí les termino la clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ningún hermanito. No, papi, todo bien, gracias. Todo claro. Pregunta, Gracias, Diego. los espacios vacíos, sorry por la pregunta ahorita. Yo sé que todos ya nos queremos descansar, pero en los espacios vacíos normalmente son las zonas que no están mitigando, ¿verdad? Tienes que bajar a mitigar puede ser un order block o el imbalance como tal, ¿verdad? A ver, Cuando, los espacios, ujú, los espacios vacíos te los va generando la fluctuación del precio que obviamente te va generando el algoritmo interbancario, ¿no? correcto. Entonces, ¿en qué punto los defines tú? Los defines en el momento en que te hace un pequeño retroceso. En el momento que te hace el retroceso,
y decide irse de largo, ya tú dices, ok, aquí me generó un Un espacio espacio vacío, un vacío. espacio vacío, me creó un vacío de liquidez que algún día en la vida el mercado va a ir a recuperarlo, ¿no? A tocarse. Entonces, Puede ser que toque, porque ahí se ve claramente que puede ser un imbalance, ¿verdad? Si es que, o una estrella del amanecer que está abajo. a ver, ¿dónde está tu estrella del amanecer? Espérate, Márcame en la ya te pantalla. lo voy a marcar, dame un ratico. Para mí, no sé, digo yo, es verdad que va a haber un momento dado que el precio va a llegar a esta zona de acá, a esto, ¿verdad? Ajá, Para mí, ajá. la mitad de esto, obviamente es el 50% de esto, llega a tocar acá, ¿verdad? Y se dispara para arriba. O si no, llega a tocar este patrón de vela que tenemos acá. ¿Sí o no? Eh, Tac, ojo, tac. más que el patrón, Y es un más que el 50% de aquí. Más que el patrón, Ujú. te voy a enseñar Voy a algo. borrar. Exacto, más que el patrón, ahí tengo una zona, más que el patrón, ahí tengo una zona de demanda. ¿Ok? Entonces, realmente el concepto es que el precio se mueve a través de oferta y demanda, ¿no? Claro. Se los he dicho y creo que lo han escuchado en muchos traders que te dicen que el precio se mueve a través de oferta y demanda y a través del flujo de bloques y bloques de órdenes. Entonces, todo depende del tipo de trader que sea y yo digo, ok, perfecto. El mercado puede en una instancia poder llegar al 50% del vacío y reaccionar. Esa es una alternativa. La otra alternativa es, puede llegar a mi zona de demanda y va a tener algún tipo de reacción. Algún tipo de reacción siempre tiene el mercado. Miren, chicos, les voy a mostrar, por ejemplo, lo que yo operaba el día de hoy en el Nasdaq. Hoy operamos el Nasdaq y salimos positivos, y Nasdaq, US 30. Hoy el mercado dio unos movimientos súper lindos. Entonces, vamos aquí a temporalidad diaria. Miren, por ejemplo, yo aquí tengo no era en el Nasdaq, no era. Creo que era en el US 30. ¿Cuál era? Ya se me olvidó. El U30. Era en el US 30. Donde yo les dije que podría esperar un sell limit. Ah, era en el US 30, ¿no? Sí, en el US 30. Y miren lo que pasa, muchachos. La semana anterior, la semana anterior nosotros estuvimos operando un mercado ruidoso. Es lo que yo puedo ver aquí. Un mercado bastante ruidoso, un mercado bastante consolidado. Un mercado bastante consolidado en este mismo punto donde el mercado subía, llegaba a ese máximo y se caía, y llegaba al mínimo y subía, y llegaba al máximo y caía, y me dejaba esos horrendos mechazos. Eso entendía yo al momento de operar la semana anterior el US 30. Pero si yo me voy a temporalidad de 4 horas, yo en 4 horas podía ver que tenía una zona regular en el precio. Mira, una zona donde justamente y específicamente el precio podría llegar y tener una reacción en ese punto. Si vamos a una hora, vean que es la franja morada, ¿no? Justamente nosotros traíamos todas estas compras hasta por aquí y vimos que el mercado llegó a este punto y automáticamente el precio tuvo una reacción. Entonces, no precisamente tiene que ser al vacío. Puede ser entre todas las confluencias que yo tengo que tener en cuenta. Entre todas, yo tengo que ver la reacción en temporalidades menores en esas zonas. Porque yo sabía que, ojo, no es que yo soy brujo. Porque yo decía que el precio podría llegar a esa zona y, y caer. Porque en el pasado, miren, llegó aquí y cayó. Volví y retrocedió al mismo punto y cayó. Ese se fue como gordita en tobogán. Llegó a este punto y cayó. Llegó al punto, miren, ahí se desplomó. Aquí se acercó, bueno, aquí reaccionó en la zona mucho más baja, a la anterior, y cayó. Aquí llega al mismo punto y el mercado decide caer. Hasta que al final lo terminó quebrando. Y yo le dije, chicos, si esto termina quebrando,
él se va a ir a mi zona máxima, donde está mi zona de oferta regular, porque mis zonas de oferta principales están mucho más arriba, que son todas estas pequeñitas que tengo por aquí. Esas son mis zonas de oferta principales. Entonces, ojo, pensando en todo lo que está haciendo ahorita el US 30, recuerden que yo les dije que me estaba preparando para un swing. Realmente no me lo confirmó donde yo esperaba, pero justamente por lo que estoy viendo, probablemente podamos ver de aquí al miércoles, e incluso mañana todavía podríamos pensar en compras hasta que llegue a este punto y veamos reacción en ese punto. Si lo quiebra, vamos a seguir pensando en compras hasta que llegue a estos 2 puntos de acá arriba, para que el precio dé un retroceso profundo y nos dé una nueva oportunidad en temporalidades mayores para irnos en todo el swing alcista. Y ojo, recuerden que todo el mes de lo que es marzo, abril, mayo, son por lo general meses alcistas en todos los mercados bursátiles, en todos. Por lo general esos meses son alcistas. Entonces, fácilmente yo pude hoy operar, bueno, tomamos una venta en la apertura, fue un mechazo súper divertido operarlo, después nos fuimos compras, pensando en compras y seguimos pensando en compras y seguimos metiéndonos en compras porque es lo que nos está diciendo el precio. Señor, no seas loco, me dice el precio. Mire, señor, no seas loco. Yo esta zona ya la invalidé. ¿Qué me queda a mí por recuperar? Ok, mire, aquí se generó todo un vacío. El precio llega ahí y está teniendo reacción. No sé si va a tener reacción mucho más abajo. Por eso voy a esperar al mercado de Nueva York para ver qué decido Nueva York. Mañana cuando mi mente esté fresquecita, a ver si sigo comprando o automáticamente me voy en ventas en la recuperación de toda esta liquidez que se generó a partir de este swing low que se formó aquí. Entonces, son muchas confluencias realmente. No es que necesariamente tenga que ser al vacío o que necesariamente tenga que ser en el imbalance. No, el precio al fin y al cabo va a reaccionar en donde tú menos estás viendo, para ser súper sincero. Por eso tienes que ser muy detallista y tienes que ser muy preciso al momento de hacer tu análisis.